Para saberlo, recibimos en McKinney al profesor Roberto Fulcar. Buenas noches, Roberto Fulcar. Buenas noches. Hola, Pablo. ¿Cómo estás? ¿La familia está bien? Sí, gracias a ¿Está Dios. bien? Gracias a Amén, Dios. Jesús. Sí. Si estás de acuerdo, hoy me gustaría iniciar esta conversación con algo que creo que va a tener la utilidad del conocimiento, porque la gente comenzó a ver a ese joven espigado acompañando siempre a Luis Abinader. ¿Y quién será? En el mundo del magisterio se conocía muy bien, en el mundo de la política del PRM, pero a nivel nacional, y estoy en el 2014-2015, pues no se conocía mucho ese señor, ese joven. Pasó el tiempo y Roberto Fulcar fue creciendo, es el primer vicepresidente del PRM, ahora es el ministro ya designado de Educación, sí, pero yo creo que los amigos televidentes y yo también queremos saber quién es Roberto Fulcar, cómo llega a la capital, de dónde viene, quién es Roberto Fulcar. La verdad es que en tantos años de lucha nadie nunca me hizo esa pregunta, Pablo. Te lo confieso. Nunca nadie me hizo esa pregunta. Bueno, yo soy un dominicano de origen campesino. Mi padre se llama Benjamín Fulcar. Vive en El Cercado, en una comunidad rural del Cercado. ¿Y naciste allá? Nací allá. Viví allá hasta los 16 años. En ese campo. Ahí fui presidente a los 14 años, fui presidente del club juvenil de mi campo. Le gané las elecciones a uno de 29, elecciones abiertas, lo que hoy llamamos padrón abierto. Luego a los 16 años me fui a estudiar magisterio a la Escuela Normal Urania Montaz de San Juan. Me gradué ahí con el huracán David. Ahí me gradué de maestro normal primario. Lamentablemente no pude hacer la investidura, a pesar de que mi papá me compró un traje negro para eso. Me queda todavía esa pena, porque por el huracán nosotros no pudimos hacer el acto de investidura. Y no había Zoom cuando eso, Sí, creo. no había Zoom, y ni había que usar el traje, porque claro, en mi campo, ¿para qué me iba a poner un traje? No había ocasión para trajearse en mi campo. Y regresé a mi campo graduado antes de tener 18 años, y me nombraron maestro en abril del 1980 en la colonia del Cercado, y yo cumplía mis 18 años en mayo, de manera que me nombraron menor de edad. O sea que ya tú estás para pensión en cualquier momento. Son 40. No, yo soy pensionado. Oh, claro. Yo soy pensionado. Y trabajé un año en el Cercado, pero yo que necesitaba seguir estudiando, y entonces vine a la capital en las vacaciones, me buscaron un empleo en una fábrica de puertas y persianas de aluminio. Ahí trabajé un año en esa fábrica. Me inscribí en la universidad para estudiar finanzas, pero ocurrió que había un joven de mi edad que trabajaba junto conmigo en la industria y era hermano del dueño, hermano del padre del dueño. Okay. Y era de mi edad, hicimos una química fabulosa, nos hicimos amiguitos. Un día cualquiera, él tuvo una discusión con el maestro y el maestro llamó al dueño y le dijo: don Andrés, aconseja a su hijo que está dañando al muchachito que vino. El muchachito era yo. Y don Andrés le dijo: él no es mi hermano. Dije hijo, quise decir hermano. Sí. Andrés le dijo: él no es mi hermano, él es hijo de mi papá. Y yo perdí el freno en ese momento. Le dije: don Andrés, pero usted no es cristiano nada. Lo que usted dice en el movimiento cursillo de cristiandad, entonces eso no es verdad. Como usted se refiere a su propio hermano, de su propia sangre. Eso le dije yo de estúpido. O sea que te cancelaste tú mismo, ¿no? No, sí, al otro día me llamaron, sí, claro, me dijeron que comprendiera que las empresas tienen altas y bajas. Y yo le dije: sí, señor, estoy cancelado. Sobre todo bajas. Sí, le dije: sí, señor, estoy cancelado. Volví al Cercado, retomé mis clases y el año siguiente vine a Baní. Febrero de 1982, vine a Baní. Que mucha gente piensa, por eso es bueno esto, o sea, mucha gente piensa que tú eres de Baní, entonces, no, tú eres del Cercado, lo que pasa es que tiene doble nacionalidad, yo gestioné eso en el ayuntamiento. Doble nacionalidad y doble corazón. Sí.
porque amo inmensamente a Baní, tú lo sabes. Además, Baní me dio lo más grande que tengo, mi familia. Y en Baní fue que yo crecí socialmente y políticamente también. En Baní me involucré. Recuerdo que cuando llegué, yo tenía unos amigos que eran profesores ahí, me llevaron donde la autoridad y le dije, mire, yo quiero trabajar aquí, mire mi diploma, mire mi título. Me dijo, no, aquí no hay vacantes ahora, porque la única que hay es en un sitio que nadie la quiere, nadie va. Digo, pues yo la quiero. No, pero déjeme decirle dónde, no me importa, yo la quiero. Iguana abajo, próximo a la presa de Valdés. Iguana. De manera, Pablo, sí, que yo entraba por la policía de Baní todos los días. Por la fortaleza a la derecha. En una sola camioneta que daba un viaje en la mañana y no volvía, me iba a Iguana y en la tarde tenía todos los días que cruzar el río Nizao para venir por Yaguate. Todos los días yo cruzaba al nado el río Nizao durante un año completo. ¿Y qué tiempo durante Duré ese un año ahí. Pero la vocación para lo académico, porque ahí está tu vocación de maestro, pero la verdad es que impresiona cuando uno lee la hoja de vida resumida. O sea, tú eres doctor en educación, estás asesorando tesis de una universidad norteamericana, especialidad por aquí. O sea, digo, ven acá, pero ¿y de dónde saca el tiempo? O sea, esa vocación ya no para el licenciado en educación, quizá un posgrado en algo, no, eso de seguir que no es frecuente. ¿De dónde te viene a ti? Yo tengo pasión por la ciencia, Pablo. Yo tengo pasión por la verdad, por la investigación, por los datos. Difícilmente yo te haga una afirmación sobre algo que yo no pueda fundamentarla en datos y en información de calidad. Y esa es una pasión para mí. Pero además es un recurso porque tú sabes que la lucha política embrutece. ¿Cómo que tú acabas de decir que la lucha política embrutece? La lucha política al estilo de estos países subdesarrollados, de tanto tú repetir lo mismo y hacer mañas y inventar mentiras y fabricar cosas y manipular gente, eso se te vuelve un modelo que se te instala en el cerebro y tú lo repites sucesivamente. Y eso hace que tú te embrutezcas, hace que no reflexiones. Y tienes añoranza por el debate. O sea, sí, tú tienes tu concepto y quisiera que la política permitiera eso, claro, el debate. Claro, el debate de ideas, la discusión con fundamento. A mí me apasiona una buena discusión, un buen debate. A mí me apasiona ver los resultados de una investigación científica. A mí me apasiona ver que una hipótesis se cayó o que se comprobó que una cosa era verdad o que era mentira, que como quiera uno aprende. Yo dije en el 2014 que durante estuviera llevando la campaña de Luis Abinader no iba a decir una sola mentira. Creo incluso que lo dije en este programa. Sí, Tú eres testigo que nunca he dicho una mentira. No hago un mal a nadie, no acuso a nadie de una cosa falsa. No le levanto un falso testimonio a nadie. No me acuesto un solo día de mi vida sin reflexionar. No recuerdo el último día de mi vida que me acostara sin dedicar así sea una hora, no importa cuán cansado yo llegue tú sabes a pensar. Tú sabes que eso es muy estoico. Sí, eso viene de los estoicos, pero no has mencionado una etapa fundamental en tu vida por lo combativa, tu época de la ADP. ¿Cómo fue aquello? Sí, porque cuando yo llegué a Baní, me involucraron en el sindicato de los maestros. Tú sabes que yo sé. De cuando yo me gradué en el cercado, había una lucha de los profesores y yo sin estar nombrado, cogí para una asamblea que había y me dieron un turno y yo hablé. Y ese día un dirigente nacional estaba allá y dijo, mira, ese muchachito atiéndanlo, que ese muchachito... Piquito de oro. Pinta bien. Después en Baní me involucraron en la lucha del ADP, me hicieron dirigente de un comité de base en el Limonal y ahí subí y después fui de organización y después gané la presidencia de la ADP en Baní. Exacto. Quiero decir que la gané en 1988, le gané a una alianza del PRD, del Partido Reformista y del PLD, yo siendo de un grupito de izquierda muy pequeño. Pero yo tenía una conexión muy especial con los profesores de Baní. De hecho, yo quiero decirte que los amigos que por siempre yo más he apreciado están en Baní. Y mucha gente que yo quiero mucho. Además, mucha gente me ayudó, Pablo, porque a lo mejor yo sentía como que me tenían pena, porque como tú recordarás, yo era flaco y largo.
inmensamente flaco Cualquiera no lo e cree. inmensamente largo. Y entonces esas profesoras como que me tenían pena, me llevaban para su casa, me daban comida, me daban cariño, me protegían. Había una huelga en una ocasión y yo recuerdo que el alcalde de Baní era de lo que me había mandado a perseguir. Y entonces su hijo me tenía guardado en un patio de atrás de su casa. De su propia casa. Sí. Es una persona, Luis se llama, es una persona que yo quiero mucho, a él y a su esposa Jacqueline Peguero, que es también una hermana mía. Entonces, en Baní fue que realmente yo desarrollé mis inquietudes sociales y políticas. Ahí fundé el Consejo de Unidad Popular de la Región Sur, que un vocal, un regidor, un síndico, un diputado, un senador ni un presidente no sirven de nada si sus pasos y sus decisiones no están enfocadas en mejorar el país. Yo andaba a las 10 provincias del sur en un motor MB100 regularmente todas las semanas, organizando. Incluimos ahí 127 organizaciones sociales, que fue de donde se convocó al primer paro cívico nacional. Y el salto de esa militancia política, pero más cercano a lo social, al magisterio, ya a la política partidaria, de repente, insisto, 2012-13, hay una cercanía y, bueno, evidentemente una conexión con Luis Abinader. ¿Cómo llegas al PRM? La conexión con Luis Abinader, insisto, porque se nota la conexión. Sí, cuando yo llegué al PRD, era en 1999. Yo llego con un grupo que me acompañó siempre y que me acompaña hoy también. Y hicimos una fusión con el PRD. Que es de ese grupito de izquierda, Sí, bien atrás. Sí, vienen conmigo, siguen junto conmigo, sus hijos siguen conmigo, mis hijos les dicen tíos y conservamos esa tradición. Entonces, llegamos al PRD en el 99 con José Francisco Peña Gómez, con Atuey de Camps, y el enlace fue doña Ibelice Pras de Pérez. Y cuando llegamos al PRD, llegamos como una fusión. Muchos compañeros míos entraron a ocupar responsabilidad en el partido, incluyéndome, y fui de la comisión política. Después participamos en el proceso electoral del 2000 que se ganó. Ahí acompañé a doña Milagros Ortiz Bosch en el Ministerio de Educación. Fui su secretario de Educación, encargado de supervisión, control de calidad. Ahí me tocaron cosas muy difíciles, porque bajo mi dependencia estaba lo peor. Era la crisis de las pruebas nacionales, que eran un antro de corrupción. Gracias a Dios resolvimos eso. Era la crisis también de titulación. Aquí habían generales del ejército y de la policía que nunca habían podido conseguir su diploma. Nosotros logramos en 2 semanas entregar 86.000 diplomas hasta de 30 años atrás a sus beneficiarios. Establecimos un sistema de supervisión informatizado sobre la gestión de las escuelas, que fue mi tesis doctoral, y también hicimos el primer levantamiento y el primer ranking de colegios privados de la República Dominicana. O sea, que paralelo a todo lo que estamos hablando, tú desarrollabas ya no solo la docencia, sino la parte de estudiante. O sea, tú seguías estudiando, amén de todas estas cosas. Sí, siempre. Yo nunca he parado de estudiar, nunca he parado de leer. Esa es una pasión para mí. El estudio y la docencia. Yo todavía hoy doy clases. Yo quiero que tú sepas que yo he sido profesor en todas las universidades dominicanas. Explícame eso, a mí me llamó la atención, no que has sido profesor en todas las universidades. Menos, Salaguas, sí, menos UNFU, nunca he dado clase en UNFU, y menos en OIM, tampoco nunca he dado clase. ¿Cómo? Sí, menos en UNFU y en OIM. Eso merece un stop, porque esa es la universidad de la familia. No me diga que había problemas. No, ese no, que ese es de la izquierda y cosas, no. No, para nada. Fue para nada. Porque no se ha dado. Porque no se dio la ocasión. Okay. Pero he colaborado en cosas que me han solicitado, en opiniones sobre temas. Le he colaborado a José Abinader, que es un caballero, el rector, que es un señor con una formación extraordinaria, con una capacidad reflexiva enorme y con quien tengo una buena química.
nos sentamos a veces a quedarnos solos a conversar temas. Bueno, pues ya es un asunto de familia. Entonces, porque mira, insisto en la pregunta, ¿de ahí dónde voy. viene la conexión con Luis Abinader? Recuerda que yo apoyé la aspiración de doña Milagros Ortiz Bosch para la candidatura de 2008. Nosotros perdimos esa convención que la ganó el ingeniero Miguel Vargas. Como es natural, cuando me preguntó doña Milagros, ¿qué debo hacer? Yo le dije, usted fue a una convención con unas reglas de juego, usted perdió y usted es una demócrata. Lo que le sale es apoyar al que ganó la convención. Y fuimos y apoyamos la candidatura de Miguel Vargas. Vino la crisis del 2012. Cuando vino la crisis del 2012 entre Miguel Vargas y el grupo que encabezaba el presidente Mejía, yo inicialmente no me involucré, no era parte de ninguna de las dos tendencias ahí. Luego, cuando el gobierno cooptó la dirección del PRD, entonces yo entendí claro que había que dar un paso hacia adelante y me sumé al grupo de compañeros que creamos la corriente mayoritaria del PRD, que es el origen del Partido Revolucionario Moderno. Ahí en el Partido Revolucionario Moderno yo no tenía afiliación con ninguno de los líderes y más tarde Luis me invitó a trabajar con él en su proyecto en el 2013 y desde entonces, próximo a yo entrar, iba a haber unas primarias en el partido para la candidatura del 2016 y próximo yo entrar, asumí la coordinación de la campaña de Luis Abinader y participamos en la primera primaria. Pero ¿y ese ascenso? Porque tú llegas con un grupo de dirigentes al PRM, dentro del PRM conversas con Abinader, sí, pero de repente pasan 2 años y el segundo siempre ha sido Luis Abinader. Después de Luis Abinader siempre uno ve a Roberto Fulcar. ¿De qué manera, por qué, cómo llega Roberto Fulcar aquí? Fue una decisión de Luis, él me lo propuso, discutimos. Te quiero decir que cuando acordamos que yo iba a trabajar con él, que yo iba a encabezarle su proyecto, discutimos un temario de 27 puntos de compromiso. Por eso tú me oyes decir, y me oíste decir durante toda la campaña, yo sé lo que Luis siente, yo sé lo que Luis piensa, y yo sé lo que Luis Abinader quiere para este país. Y yo confío absolutamente en la ética, en el sentido de compromiso, en la capacidad de trabajo y en el amor por su país que tiene Luis Abinader, que tiene su esposa Raquel, que tiene su familia. Lo afirmo porque nuestro compromiso partió de esa discusión. En alguna de esas cosas no nos pusimos de acuerdo y la pusimos aparte. En todo lo otro era como un libro, como un catecismo para nosotros repetirnoslo siempre de los compromisos estratégicos que hicimos. Pues tú tienes un pensamiento más liberal que Abinader en más de un tema. Ahí no están de acuerdo. Sí, en eso yo tengo un pensamiento más liberal. Yo soy una persona progresista, claramente progresista. Yo me declaro liberal. Yo creo en la socialdemocracia orientada hacia las personas, hacia la gente. A mí me parece que ninguna política pública tiene sentido si como resultado no beneficia la vida de las personas. Yo creo que la gente debe ser el centro de los gobernantes. Me parece, y lo dije mucho en la campaña, que un vocal, un regidor, un síndico, un diputado, un senador ni un presidente no sirven de nada si sus pasos y sus decisiones no están enfocadas en mejorar el país y en mejorar a las personas. Y el Roberto Fulcar del Cercado, de San Juan de la Maguana, de Baní, que se suicidó en un trabajo, porque cuando usted le dice así al jefe, que usted ya está harto de coraje. Sí, se me fue la boca. De repente pasan los años y llegamos donde estamos. El ministro se va a comer al dirigente político, al activista social, solidario. ¿Tú no tienes temor por lo que representa el Ministerio de Educación en estos momentos en la República Dominicana, que siempre ha sido importante? Pero no hay temor de parte de Roberto Fulcar de que el ministro se coma al activista social, comunitario, al maestro, al hombre de la sensibilidad social, siempre del lado de las cosas progresistas. Eso que dice Pablo, ese es un gran riesgo, esa es una realidad. Y yo sé incluso que la responsabilidad que ha puesto sobre mi mano el presidente electo Luis Abinader es muy grande y muy riesgosa. Todos los días le pido a Dios que me ayude a salir bien de esto.
la idea de iniciar en el Ministerio de Educación una gestión por parte de una persona que ha sido un crítico del modelo presente, no de personas, sino del modelo educativo presente en la República Dominicana, que he dicho y sostenido claramente que este modelo no genera calidad de la educación, aunque le invirtamos todo el presupuesto nacional, porque es un modelo del pasado, es un modelo de antes de la revolución tecnológica. Ajá. Ese es un reto, y el otro reto es también, son tres, el otro reto es poder probar que uno puede gestionar sin mancharse, puede seguir siendo lo que es y puede seguir teniendo la misma vena social de siempre. Yo quiero que tú sepas que nosotros tenemos desde el 2001, Julito y yo encaminamos una organización... Julio es tu hermano que es diputado del PRM, ¿verdad? Julito Fulcar. Pero conocido sí, como Julito Fulcar. No mi único hermano varón, sí. Y mi amigo también. Y Julito y yo encaminamos una organización no gubernamental que no sale en la prensa, que no hacemos bulla con ella, que no repartimos salchichones ni nada de esas cosas, que no damos cosas, sino dedicadas solamente a formar líderes. Nosotros hemos formado más de 3.000 líderes, Pablo, y esa organización permanece y permanecerá. A eso le dedico yo también un tiempito en silencio, que nunca lo anuncio, no lo promuevo, no hago propaganda con eso, porque es otra de mi pasión, el liderazgo. Yo tengo 10 años estudiando el liderazgo, de hecho, tengo casi listo, por los temas de campaña, no he podido concluirlo, un libro de mis ideas sobre el tema del liderazgo. Hay gente que dice, no hablemos de clase mientras estemos hablando de coronavirus, dicen algunos. Ese es un punto extremo, porque tampoco puede pararse la vida. La vida va a seguir aún con mascarillas. Y el otro riesgo que sé que tengo es iniciar un año escolar en tiempo de la pandemia. Ahí te iba a llevar. Eso no es cosa chiquita. ¿Qué vamos a hacer con esta situación? Porque se habla de diferentes alternativas, pero que entonces que lo virtual, pero ¿virtual de qué? Si aquí hay una brecha digital del carajo. No virtual, presencial. Coño, pero espérate, que tenemos unas 10, 12 provincias. Cogía. O sea, ¿cuál va a ser la salida a esto? Se habla, ya la ADP dice que no ve posible que el 24 de agosto pueda arrancar. Otros hablan de por qué no se espera hasta diciembre. Todo lo conversado hasta ahora. ¿Por dónde tú crees que se irá el ministerio? Nosotros tenemos trabajando 23 comisiones de trabajo discutiendo los temas del ministerio. Tengo 23 comisiones trabajando simultáneamente, claro. Pedagógica, metodológica, tecnológica, administrativa, de gestión, etcétera, etcétera, etcétera. Pero conjuntamente con eso, anoche concluí un periplo que hice visitando todas las instituciones relacionadas con la educación. Anoche terminé con una amplia reunión con el CODUER, la Confederación Evangélica de la República Dominicana, escuchando a las personas, escuchando a los colegios privados, que tienen 2 asociaciones, una es una asociación de grupos, escuchando a Educa, una organización que anima sectores empresariales del país, escuchando a Inicia, escuchando a Monseñor Agripino y al Consejo Económico y Social. ¿Y cómo conciliar todos esos intereses que tú estás señalando? Porque en eso nadie es inocente. ¿De qué manera, a partir de esa conciliación, se va a elegir un camino? Bueno, yo te quiero decir que hay una amplia coincidencia de la mayoría de los sectores consultados en varios puntos. Hay algunos en los que no. Hay gente que dice, no hablemos de clase mientras estemos hablando de coronavirus, dicen algunos. Ese es un punto extremo, porque tampoco puede pararse la vida. La vida va a seguir aún con mascarillas. Hay otros que dicen, debemos comenzar porque entonces los muchachos pierden el hábito. No podemos tampoco comenzar como sea. Y en todo esto, la semana que viene ya nosotros tendremos una conclusión que vamos a compartir con el país. Porque te quiero decir que además de todas esas consultas que he hecho con todos los sectores vinculados a la educación, ¿sabe mi amor por la investigación? Yo pagué una encuesta
para saber qué están pensando los padres y las madres respecto del tema del inicio del año escolar. Con esos resultados, con la minuta de las reuniones que he hecho, ya vamos a proponerle al presidente electo y a la vicepresidenta electa una conclusión respecto de qué camino tomar. Pero ¿cuáles son los límites? Hay dos límites. Hay un límite que lo establece Dios, sobre el cual no podemos tener previsión nosotros. Él es que sabe. Hay un límite que establece la ciencia. En todo este proceso yo he estado acompañado por el gabinete de salud que nombró Luis Abinader, pidiendo consejos, escuchándolo. Anoche yo le pedía, yo necesito que ustedes me digan, en el peor de los casos y en el mejor de los casos, ¿hasta cuándo tendremos COVID-19? Me dijeron, hoy no te podemos responder eso, Roberto, danos unos días para hacer unos cálculos, para analizar una ruta crítica, porque para yo programarme tengo que tener, así sea aproximadamente, una idea sobre eso. Sería una predicción, porque es complicado decidir. Depende de muchas cosas, entre ellas el comportamiento de la ciudadanía, que uno imagina que el nuevo gobierno va a apretar. Y de la gestión de la pandemia también, de la evolución de las vacunas que están en proceso de investigación y de prueba, pero yo sí te quiero decir, la decisión que tomaremos va a tener como límite la vida de las personas. No vamos a poner en riesgo la vida de un niño, de un profesor, de un conserje, de una señora que hace el café, de un director de centro educativo. Entonces, lo lógico fuera y lo más aconsejable fuera que anunciáramos mañana, nos vamos totalmente a la virtualidad, cero riesgo. Pero nos encontramos con el primer problema. Para tú hacer virtualidad, tú necesitas que los padres te acompañen ayudando a sus hijos en la tarea que se le ponen. Pero algo peor, el equipo, algo peor. No, voy para allá. 300.000 tablets se han distribuido entre 2 millones y pico de muchachos. Sí, son 2 millones, más de 2 millones de estudiantes. Entonces, cuando tú hablas de la virtualidad, lo primero que necesitas es que los padres te acompañen en eso. Pero los padres no tienen competencias metodológicas mínimas, entonces hay que dárselas. Pero no hay problema, se la damos. Pero también, perdón, porque eso es muy de clase media, eso de que los padres van a ayudar. Aquí los padres, para poder sobrevivir, si Dios es grande y tienen trabajo, si Dios es grande, se van a las 6:30, 7 de la mañana. Entonces, no es tan simple, eso es muy como de clase media alta. Pero imagínate que podemos arreglarnos con ellos y usar horas de la noche para el entrenamiento a ellos. Pero los que le van a dar el entrenamiento son los profesores, que sí tienen competencia metodológica, pero no tienen competencia tecnológica en muchos casos. Hay que enseñarles entonces a los profesores un mínimo de tecnología para que puedan usar la virtualidad y para que puedan trabajar con los contenidos en línea. Ese es un proceso que hay que hacer previamente también. Y entonces, imagínate, estamos listos para hacer eso. Pero falta otro problema. Hay que dotar de un equipo a cada estudiante. Tiene que haber un equipo en cada casa. Antier conversaba con el presidente electo sobre eso. Le dije, yo voy a necesitar una ayudita, presidente electo. ¿En qué? En el tema de que no se me genere, Pablo, la brecha más grande del mundo, que el 20% de los estudiantes que son de colegio privado de clase media puedan tener una tableta, una mini lacto o una lacto, y entonces 2 millones que los padres no pueden comprarla, no la tengan. A nosotros se nos ampliaría la brecha, peor que Somalia, si eso ocurre en la República Dominicana. Y yo dije, entonces, presidente, vamos a poner a prueba el país y vamos a resolver ese problema. Pero entonces se supone que estamos a punto de ver el tuit presidencial nombrando al encargado de República Digital o la encargada y de Indotel, porque la brecha digital hay que comenzar a pelear ayer. Se tiene el gran problema, y esto viene del 2007, 2008 y vamos por el 20, de los permisos del poder municipal de los municipios para que las telefónicas monten la señal para poder. Entonces eso no se ha podido, o sea, son muchas cosas. ¿Se ha pensado en esto? Sí, tenemos un plan municipal en esa materia para hacer una articulación entre Indotel, Radio Televisión Dominicana, Radio Educativa Dominicana, La Voz de las Fuerzas Armadas, el Canal 4
y unos centros tecnológicos comunitarios que existen en algunos lugares del país que están abandonados y que nosotros lo vamos a rescatar, Sí, pero la que brecha tienen, digital. que tienen una especie Sí. de pequeña emisora y con eso también vamos a contribuir a la educación a distancia.